Saludos mis mortales favoritos, Amos y David Costa por acá y seguimos con esta miniserie titulada Falacias Adventistas. Hemos estado dándole seguimiento a la lectura de Mateo capítulo 5 versículos 17, 18, 19 y llegamos al versículo 20. Sí, en esta ocasión vamos a hacer una breve lectura de estos versículos y una breve explicación. ¿Sí? A manera de resumir lo que ya hemos venido hablando en las cápsulas anteriores. Versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ya hemos mencionado, aclarado que se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, que lo que profetizó toda la escritura del Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. La escritura se entiende como promesa y cumplimiento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento prometía, advertía de la llegada del Mesías, y en el Nuevo Testamento encontramos ese cumplimiento. Versículo 18. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? En este versículo Jesús determina el punto exacto de la vigencia de la ley. Y Jesús dice, mientras el templo esté en pie, la ley no pasará, pero cuando el templo deje de existir, la ley dejará de existir consigo. Hay que entender esto. La ley depende del pacto. El pacto no depende de la ley. Por ahí los adventistas dicen que el decálogo es una ley eterna que existe desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Este mismo pensamiento lo tienen los judíos. Los judíos también hablan de la Torá preexistente, que a la creación del mundo. Entonces, esto no lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sino que la ley tiene una vigencia. ¿Por qué? Porque Dios entra en pacto y después da una ley. Eso es así. Dios entra en pacto y da una ley. Cuando nosotros vemos el pacto noético, Dios primero entra en pacto y después da una ley. Cuando vemos el pacto con Abraham, primero Dios entra en pacto y da otra ley. Dicho sea de paso, otra ley muy distinta, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando vemos en Génesis, cuando Dios determina la alimentación para Adán y para Eva, la alimentación es, vamos a decir así, no incluye animales en la dieta. Sin embargo, cuando Dios le da la ley o los mandamientos a Noé de ese nuevo pacto, que es diferente, es otro pacto, ahora todos los animales son puestos en la dieta disponibles para alimentación, es decir, que es otra ley. Después vemos el pacto con Moisés o a través de Moisés, y aquí vemos muchísimas más leyes, sobre todo sistematizadas porque el pacto es diferente. Cuando entramos ya al nuevo pacto tenemos un pacto distinto y es un pacto que ahora tiene su propia ley, lo cual no debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque la ley depende del pacto. Si un pacto deja de estar vigente, en automático su ley deja de estar vigente. Es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? La ley del antiguo pacto no era un fin, era el medio para alcanzar un fin. Es decir, que la ley llegaría a su fin cuando apareciera el Mesías. La finalidad era el Mesías. Por eso cuando vamos a Hebreos, Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, a través de la ley y de los profetas, pero ahora nos ha hablado, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado en el Hijo, ¿sí? Determinando que ahora el nuevo pacto es superior al antiguo, y todo eso es lo que va a explicar el escritor a los Hebreos, que Jesús es superior en todo, que el descanso de Jesús es superior, que la ley de Jesús es superior, que el sacerdocio es superior, como mediador es superior, que el sacrificio de Cristo es superior, que el pacto, el nuevo pacto es superior, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí se toca el hebraísmo de cielo y tierra, que significa templo. Ahora, en el versículo 19, que es la cápsula anterior, mencionamos de que los adventistas dicen que Jesús abolió la ley ceremonial, pero confirmó la ley moral. Pero vemos aquí en el versículo 19 que dice así: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo,
el capítulo 5, vemos que Jesús, en los mandamientos que él menciona, son mandamientos que no solamente están en el Decálogo, sino que están en Levítico, que están en Deuteronomio, y que Jesús involucra toda la ley, habla de toda la ley, no habla del Decálogo, no habla solamente de la ley que estaba escrito en las tablas de piedra, sino de toda la ley. ¿Sí? Y dice, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos. Es decir, que para Jesús no existe tal división de ley moral, ley ceremonial, y que el decálogo es más importante que las otras leyes. No, de hecho, si hablamos de que Jesús confirma la ley, él confirma toda la ley. Confirma toda la ley en su requerimiento de cumplirlo, pero él va a decir algo. Acuérdense que el eje central del Nuevo Testamento es Jesús. Entonces él va a vincular la ley con el reino de los cielos. Y entonces dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces uno podría pensar, los escribas y los fariseos cumplían la ley, enseñaban la ley, por lo tanto ellos son grandes en el reino de los cielos. No, fíjense que Jesús no los va a colocar como el estándar, como la medida o como el ejemplo a seguir. No, por el contrario, va a reprobar la actitud de los fariseos y de los escribas. Hay que leer todo Mateo para darnos cuenta de eso. Ahora, en el versículo 20 dice, porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por guardar la ley se entra al reino de los cielos? No. Los escribas y fariseos, para entrar en el reino de los cielos, tenían que guardar la ley. No, de hecho lo guardaban. Eran circuncidados y guardaban la ley como lo manda la ley. Porque la ley dice, cuando Dios entregó la ley, cuando entren a la tierra que yo les daré, van a poner por obra todos estos mandamientos que les doy. ¿Dónde se cumplía la ley? En la tierra. Esos mandamientos eran para ser aplicados en la tierra de Canaán, en la tierra santa, en Jerusalén. Porque eran mandamientos de un pacto que estaba específicamente determinado para un pueblo y para una nación. Entonces, los escribas y fariseos estaban en Jerusalén, es decir, que ellos sí podían cumplir la ley. Eran circuncidados, cumplían la ley, guardaban el sábado. Y los escribas y fariseos abogaban por toda la ley, no como los adventistas que solamente hablan de 10 mandamientos. Imagínense un fariseo oyendo a un adventista que solamente hay que guardar 10 mandamientos. Se moriría de la risa. Ahora, si los escribas y sobre todo los fariseos, que eran de las sectas más estrictas, Jesús los reprobó y Jesús dijo, su justicia debe ser mayor que la de ellos. Imagínense Pablo. Él decía, yo como fariseo, de fariseo era irreprensible ante la ley. Y aún así, los fariseos reprobaron el examen. Si los fariseos, que ellos diezmaban hasta de lo que no pedía la ley, la menta y el eneldo, no pasaron la prueba con Jesús, ¿cuánto más los adventistas que quieren guardar 10 mandamientos nada más? Hágame usted el favor, hágame usted ese favor. Jesús es el eje central del reino de los cielos y dice, cualquiera que cumpla, no los 10 mandamientos, toda la ley, porque por eso está hablando de toda la ley. Cualquiera que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. El único grande en el reino de los cielos es Jesús. Por eso en el reino de los cielos, que es el evangelio, el ejemplo a seguir es Jesús. Por eso Pablo, cuando exhorta a la iglesia, dice, hay que imitar a Cristo. ¿Sí? Hay que imitar a Cristo. Pero es que Moisés dijo eso, no importa lo que haya dicho Moisés. Ahora hay que oír a Cristo, porque estamos bajo la ley de Cristo, que es ley de Dios. Por eso los adventistas cuando llegan a
al Nuevo Testamento y ven que dice guarden mis mandamientos, dice, ahí está, ahí habla del decálogo. O sea, ni siquiera dice ahí habla de toda la ley, ahí habla del decálogo. Hay que tirar esos lentes adventistas a la basura. Y hay que leer la Biblia oyendo lo que la Biblia dice, sobre todo lo que dice Jesús. Ahora, fíjense cómo Jesús da el acabose. En lugar de felicitar, felicito a los escribas y a los fariseos porque cumplen la ley, ustedes son grandes en el reino de los cielos. No, ¿saben qué dijo? Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que Jesús colocó a los escribas y fariseos como ejemplo, sí, pero como un mal ejemplo de no ser como ellos. Porque Jesús está diciendo que es imposible cumplir la ley. Hay que leer todo el capítulo 5 y empieza a corregir y empieza a evidenciar que efectivamente no habían cumplido la ley. Y les dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, que todos los judíos estaban fritos, porque ellos pensaban que el adulterio, conforme al mandamiento, era consumar el acto. Por eso cuando llevan a la mujer que habían encontrado en el acto, y lo más extraño es que solamente la llevaron a ella, y la encontraron en el acto. Se supone que para encontrarla en el acto tenía que haber un hombre ahí. Eran de lo peor esos. Pero Jesús no se tragó su cuento. Entonces llevan a la mujer para que encontraron en adulterio, ¿verdad? Para apedrearla conforme a la ley. ¿Y saben qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a ellos, yo no la condeno, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y saben qué hicieron? Su conciencia sabía que eran pecadores, pero ellos guardaban la ley, sí, pero entendieron lo que está diciendo aquí Jesús. No existe nadie que pueda cumplir la ley a cabalidad, porque la ley lo que tiene como fin y propósito, y esto lo va a decir Pablo, es evidenciar que el hombre es pecador y que el hombre necesita un Salvador. Aquellos que abogan por guardar la ley no han entendido nada. Ahora, uno le dice a los adventistas, hay que cumplir la ley de Cristo. No existe tal cosa, es la ley que estaba en las tablas de piedra, ahora está en el corazón. Pues hay que leer la Biblia, fíjense. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús empieza a dar una nueva ley, que es la ley de Cristo. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Y empiezan a decir una nueva ley. Esta nueva ley es interesante porque cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 7, versículo 24, fíjense lo que va a decir Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que ha estado diciendo en los capítulos anteriores. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 28. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Jesús nos dice, mis palabras. Por eso cuando da la encomienda de la Gran Comisión dice, vayan y prediquen todo lo que yo les enseñé. Jesús siempre dice, guarden mis mandamientos. Estamos bajo la ley de Cristo, no bajo el antiguo pacto, no bajo la ley del pacto mosaico. La Biblia es
clara. Solamente hay que leerla escuchando lo que la Biblia dice, ¿verdad? No hay una luz menor. En realidad, la luz menor lo que es una gran confusión, ¿sí? Es una secta con todas las letras mayúsculas, ¿sí? Bueno, eso es todo y esperen la siguiente cápsula.